Qué placer estar con ustedes nuevamente aquí en Salvando Vidas y hoy vamos a hablar de un tema realmente necesario. No sé en qué día y en qué año van a ver este programa, porque esto queda en las plataformas digitales, pero quiero que entiendan que estamos iniciando esta tercera temporada en tiempos de pandemia. En el momento más duro de la humanidad, estamos preparando estos programas para poder ayudar a las personas. Hay mucha gente en mal momento, pasando momentos difíciles, y hoy vamos a hablar acerca del dolor y la pérdida. Hay varias clases de dolor y varias clases de pérdida, pero categóricamente todos hemos perdido algo. Todos estamos teniendo diferentes tipos de dolores. ¿Cómo enfrentamos la vida asumiendo realidades? Hoy un programa importantísimo. Breve video intro y ya estamos con nuestro invitado. Hoy en Salvando Vidas TV hablaremos sobre dolor y pérdida. El dolor de haber perdido mucho o incluso todo es incalculable. Miles de personas alrededor del mundo se enfrentan con este sentimiento a raíz de la pandemia del COVID-19 y sus efectos negativos principalmente en la economía. Personas que han cerrado negocios, perdido trabajos, incluso a un ser querido. ¿Cómo continuar a pesar del dolor? ¿Cómo nos levantamos luego de un golpe tan duro? Esto y mucho más en el programa de esta noche. Y la pregunta, ¿cómo continuar en medio del dolor y la pérdida? Hoy está con nosotros el doctor Antonio Montiel, consejero familiar, y seguramente tiene tantas llamadas, pedidos de ayuda en este momento, porque en este momento clave es donde la gente necesita. Doctor Montiel, gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Es un gusto poder estar contigo, compartir la mesa y, por supuesto, todos los temas que vos estás tratando son temas muy relevantes, pertinentes para el tiempo que estamos viviendo y para cualquier tiempo, porque es una situación que nos lleva a reflexionar de que esto pareciera ser que va a ser nuestro modo operandi, porque hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y hago la mención de que estamos grabando en tiempo de pandemia porque estos programas luego van a las plataformas digitales y quedan ahí. Y quiero que la gente sepa que estamos grabando en medio de la pandemia. Doctor Montiel, gente perdió su trabajo, hay gente que perdió seres queridos, se perdió la libertad, que es un derecho. Hoy no se puede salir, no porque nos ataquen, sino por la cuarentena. Muchos no pueden tener su vida normal, ir al parque, al supermercado, como antes uno se iba. Se perdió economía, se perdió empleo, se perdió el trabajo. ¿Cómo le ayudamos a las personas en este momento? Bueno, yo creo que es muy importante, Juan, en este momento y específicamente una pregunta que vos estás haciendo. En primer lugar, la gente tiene que entender que estamos ante un nuevo escenario. O sea, no es lo mismo como solemos escuchar cuando el papá le dije a su hijo, mira, en mi época era así y no es hoy así, es totalmente diferente. Yo recuerdo en mi época cuando me quería comunicar con mis padres, yo estaba estudiando en Estados Unidos, yo tenía que llamar a la vecina en la línea baja y luego le decía que le avise a mi familia, esperaba 30 minutos para que mi familia llegue a la casa de la vecina, que espere la llamada porque me salía más económico llamar de Estados Unidos a Paraguay que de aquí a allá por un dineral que venía. Hoy vos podés comunicarte en tiempo real. Yo con mi hijo me comunico en tiempo real. Y anoche, por ejemplo, como estábamos preocupados por mi hijo, porque mi hijo vive a 3 cuadras de una comisaría en Estados Unidos, 3 cuadras. Y en Estados Unidos hoy las comisarías están siendo atacadas. Entonces le llamé y le pregunté cómo estaba. Me dice, papá, esto está ocurriendo. Y él se fue en la esquina y tomó foto. En tiempo real me pasó la información de lo que estaba ocurriendo, la protesta en Estados Unidos frente a la comisaría que está a 3 cuadras de su casa. Tiempo real. Entonces, estamos hablando que hoy todo ocurre en tiempo real. Ahora, como él me dijo que estaba bien, que no me preocupe, por supuesto no me causó ningún dolor.
Pero ¿te imaginas, Juan, de que algo le ocurra a él en ese lugar y nosotros estamos lejos? Y como padres va a causar un dolor, y más dolor todavía para la madre, porque la madre es la que siente todo. Y el dolor, Juan, es un estado emocional que te produce una inquietud, te produce un estado de inestabilidad y también de mucha inseguridad. Y muchos de nosotros tenemos muchos dolores. Por eso cuando te escuché al inicio, por ejemplo, el camarógrafo puede tener dolor de espalda por estar mucho tiempo parado. Alguien puede tener, por ejemplo, uno de los camarógrafos puede tener dolor de cabeza porque trasnochó. Pero hoy estamos viendo que hay mucho dolor emocional. Mucho dolor emocional. Y hay mucho, por ejemplo, cuando se pierde a un ser querido, ya hace una introducción, viene el dolor del alma. Y en estos días, Juan, cuando me tocó a mí, yo tuve en mi comunidad, en esta época, 2 personas en mi comunidad de fe partieron, murieron. Y no pudimos nosotros participar. Del velatorio. Y por supuesto no se cerró el circuito de todo el proceso de duelo. Entonces hoy ambas familias están con un dolor del alma porque no se procesó. Por eso cuando tenemos ese proceso del funeral, a la noche cantar, todo eso, le da tiempo, pero en esta época era inmediato. Entonces una realidad nueva. Y casi nadie, porque escuchamos muchos presidentes decir, en muchos países muy importantes, nadie estaba preparado para esta situación. Entonces esto nos lleva a que el ser humano tiene que, en primer lugar, Juan, entender que estamos ante un nuevo escenario. Si no entendemos que estamos ante este nuevo escenario, vamos a estar en una etapa de desajuste constante. Inclusive las películas que uno ve, yo le decía a mi esposa, mira vos las películas después del 2020, van a tener que usar tapaboca, porque hoy el tapaboca es parte de tu vestimenta. De tu vestimenta ya, ¿verdad? No te dejan entrar en muchos lugares. Totalmente. Entonces yo decía, en las películas no hay tapaboca, es como que es raro, vos estás viendo una película y no ves el tapaboca. Estamos iniciando de nuevo, doctor. Por supuesto, pero otra vez, Juan, yo veo, hay seres humanos. Por eso también hay otro tema que está muy, muy de moda hoy, que es la resiliencia, que la capacidad del ser humano para enfrentar situaciones difíciles. Y eso tiene mucho que ver, Juan, con el desarrollo emocional y espiritual de las personas. Y hay muchas personas que son muy débiles. Y en este contexto que estamos viviendo hoy, especialmente este nuevo escenario y esta nueva generación, es una generación que creció alimentando solamente la parte emocional, todos los sentimientos. De hecho, hoy en esta generación los sentimientos son mucho más fuertes que los hechos. Y es lo que estamos viendo hoy. Vos ves una realidad, pero tu sentimiento dice otra cosa y esa situación emocional es mucho más importante que la realidad. Y esto es preocupante hoy, porque la gente hoy se deja llevar. Por eso hay muchísima gente hoy que está con, inclusive algunos hablan, Juan, preparando un poquito para la entrevista hoy, del dolor somático le llaman. El dolor somático. ¿Qué es lo que es eso? Y es un dolor que no aparece en ningún estudio, porque si vos tenés una fractura de uno de los huesos, te mandan a hacer radiografía y sale inmediatamente. Pero ese dolor somático no aparece en ningún estudio, pero vos sentís el dolor. Y bueno, y también participé en una conferencia, justamente en esta semana, una conferencia internacional sobre el tema del dolor y el tema del sufrimiento. Y estamos combinando el dolor y el sufrimiento. O sea, lo importante es entonces, doctor, que la gente entienda que el dolor está y hay que enfrentarlo. O sea, ya es parte. La pregunta es cómo hacerlo. ¿Qué causa en el ser humano escuchar todos los días? Ejemplo, el ranking de los países. Brasil, tantos muertos. Argentina, tantos muertos, tantos. Eso causa un dolor tremendo porque o nos vuelve insensible ya después. Si se repite eso, después ya te da igual. Te da igual. Pero voy a explicar porque mencionaste algo que es muy importante. Yo creo como tu programa es un programa educativo, formativo. Para responder a esa pregunta muy importante que mencionaste, es importante hablar y explicarle a la gente que creemos nosotros, creemos en la visión del ser humano desde una cosmovisión cristiana
le vemos al ser humano multidimensional, para responder a tu pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué significa multidimensional? El ser humano tiene la parte cognitiva, la parte mental, lo que es salud mental. El ser humano tiene la parte emocional, somos seres emocionales, o sea, la parte emocional tiene que ver con eso. Somos seres sociales, que luego vamos a hablar del tema, somos seres sociales por naturaleza. Y por supuesto el aislamiento es muy doloroso, que vamos a hablar después. Por eso cuando a uno se le priva su libertad, se le envía a la cárcel, es un castigo para muchos. Somos seres espirituales y somos seres físicos. Con relación a la pregunta que dijiste, Juan, la Organización Mundial de la Salud, conociendo y manejando toda la información, toda la parte científica, recomienda justamente evitar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todas esas malas noticias, todo ese fenómeno de cuántos muertos, inmediatamente toda información entra en el proceso mental, inmediatamente altera tu estado emocional y en muchos casos ha afectado la parte conductual, la desesperación. La desesperación. Por eso se habla de la higiene mental, se habla de la salud mental, pero hoy lo que más se pone énfasis es en la higiene personal. Solamente te dicen las manos. pero hay muchísimas cosas hoy que está causando mucho más daño, que es la salud mental. Y dentro del tema de salud mental, un tema que toqué estos días tiene que ver con la pornografía, que produce una degeneración mental y está causando muchísimo dolor a muchas personas y a muchas familias. Doctor Montiel, ya hemos hablado un poco del dolor, la pérdida. Todos hemos perdido algo en esta pandemia. Algunos han perdido familiares. En Paraguay 11 a la fecha, no sé si la cantidad va a variar cuando usted esté viendo el programa, pero hoy 11 muertos. Brasil más de 20.000, inclusive siempre hay una familia cercana, algún pariente, algún pastor que perdió familiar y nos cuenta esa pérdida. Pero estamos hablando de la pérdida de la salud, de la vida, pérdida de un trabajo también, porque una persona cuando pierde un empleo también entra en un proceso difícil. Perdimos nuestra rutina. Algunos aman su rutina, todos los días de una manera, fin de semana a la iglesia, se perdió eso también. Entonces, estamos frente a situaciones muy difíciles. ¿Cómo enfrentamos la pérdida? Bueno, vos mencionaste varios tipos de pérdidas, Juan. Una cosa es cuando vos perdés a un ser querido. Ese es un dolor, ¿verdad? Ese es un dolor interno y ahí es donde viene la recomendación porque cuesta empatizar con una persona porque vos no sabés el dolor que tiene. Porque si vos no perdiste a tu mamá y ese ser querido perdió a su mamá, está sintiendo un dolor, vos no le podés decir yo te entiendo, porque no lo va a entender. No le va a entender. Y hay otro, por eso aquí quiero ser muy claro, porque en esta conferencia muy importante, Dolor y Sufrimiento, hay varios paradigmas. Uno es el paradigma de negar, el otro es de reprimir, y en este caso la pregunta que vamos a extender, la única manera, si vamos a hablar desde el punto de vista de la consejería, es estar al lado de esa persona, acompañarla a esa persona, y simplemente decirle, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy para escucharte, y solamente escuchas porque aquí ninguna palabra sirve. Inclusive lo que vos decís puede caer mal, porque vos no sabés lo que está pasando. Y aquí aparece también desde una cosmovisión cristiana, Juan, un elemento muy importante que es el rol del Espíritu Santo en el dolor, en el sufrimiento y también en el tema de la pérdida. Porque dentro de nuestra cosmovisión cristiana creemos nosotros en el rol del Espíritu Santo. Por lo menos yo como consejero creo que es muy importante porque el Espíritu Santo es el consolador por excelencia, es el consejero por excelencia, es el que está a tu lado, es el que consuela y el que entiende realmente cómo estás pasando y el que le va a ayudar a una persona a enfrentar esa situación que mencionaste o cualquiera de las situaciones que mencionaste de una manera apropiada. Lo mismo, Juan, si yo me peleo contigo ahora, vos me insultás, yo tengo dos alternativas. Una es responder hormonalmente, ¿qué significa eso? Me peleo contigo acá. Y la otra es responder bíblicamente, darte la otra mejilla. Pero no te voy a dar la otra mejilla solamente con mi salud emocional. Necesito una fortaleza espiritual. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos, Juan, ver al ser humano en esos multiniveles y presentar un enfoque integral o multidisciplinario. Estamos en un momento crucial. Como bien dijo el doctor, todo lo que hagamos y lo que digamos tiene que ser bien pensado porque le puede doler a uno, le puede doler al otro. Y acompañar yo creo que va a ser
una de las cosas que tenemos que hacer. Ahora, al volver del corte, quiero que hablemos cómo continúa la vida, cómo continuamos la vida de aquí en adelante. Breve corte, usted puede ver los esfuerzos de Funda Joven y la asociación durante la semana y estamos de vuelta con ustedes.